Ok, bueno, entonces nos habíamos quedado hablando del sector externo, ¿ok? Y ya déjenme poner esto para que se vea completo, eso. ¿Ok? Y bueno, ahí hay que comentar algo bien curioso, ¿no? Porque normalmente cuando uno estudia el sector externo, ¿ok? Siempre le dicen que la política arancelaria no tiene efecto eh, sobre la balanza, ¿no? Y eso es totalmente falso, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué digo totalmente falso? Porque es que, miren, antes del siglo XX no existían tipos de cambio, ¿okay? Entonces no había políticas de estímulo por la vía de la devaluación ni nada por el estilo, ¿no? Ojo que no estoy diciendo que no había devaluación, sí la había, ¿ok? Es más, de hecho, siempre ese ha sido un mecanismo de financiamiento de déficit fiscal, ¿ok? Roma lo aplicó intensivamente hasta que destruyó todo su sistema monetario, ¿ok? Y prácticamente la caída del Imperio Romano está asociada a esa caída del valor de la moneda romana, ¿no? ¿Ok? Entonces, el uso del mecanismo de la devaluación para financiar déficit no es una cosa que inventaron los políticos venezolanos. Eso es mucho más viejo que, que lo que estamos comentando, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, siempre la política arancelaria ha afectado la balanza de pagos, ¿no? Y aquí vamos a traer un caso bien curioso, ¿no? Que es el caso del cemento en Venezuela, ¿no? Saben que Venezuela tenía, yo no sé si tiene todavía, ¿okay? Ventaja absoluta en la producción de cemento, ¿okay? O sea, nuestras empresas cementeras, ¿okay? Producían cemento a muy bajo costo, ¿okay? Muy bajo costo, ¿no? Y eso es lo que técnicamente daba la posibilidad de exportar cemento, bueno, exportar clínker, ¿ok? Aquí hay que comentar algo bien interesante, ¿no? O sea, ustedes no pueden exportar cemento, nadie puede exportar cemento. El cemento se exporta por barco y el barco, ¿cómo se llama? Los barcos, eh, si uno llena un barco de cemento, ¿ok? Como el cemento es hidrofílico, ¿ok? Entonces el cemento absorbe el agua del mar, ¿ok? Y se fragua, ¿ok? Y se daña el barco, ¿ok? Entonces nadie puede exportar cemento. Eso es un imposible, pues. Entonces lo que se exporta es clínker, ¿no? Ahora, ¿qué es clínker, no? Clínker es la materia prima con la que se hace el cemento. El cemento no es más que meter en un horno que calienta a 1400 grados centígrados piedra caliza y piedra arcillosa, ¿no? Que dependiendo de la mezcla es más o menos 60% caliza, 40% arcilla, ¿okay? Ese es el tipo 2, ¿okay? Hay tipo 1, hay tipo 3, ¿okay? Y se mete en el horno, ¿okay? Hasta que eso craquea, ¿no? ¿Okay? Lo que significa craquea es que la piedra pierde absolutamente toda el agua y se cuartea, ¿no? Se revienta, ¿okay? Entonces, eso después se lleva a un molino y se muele muy finito, ¿okay? Y eso es lo que se llama clínker, pues, ¿okay? Que es un producto peligrosísimo para los pulmones, ¿no? ¿Okay? De hecho, en las plantas de cemento es muy normal que la gente sufra de enfisema, ¿okay? Porque el polvillo se mete en los pulmones y va dañando el pulmón, ¿okay? Lentamente, ¿okay? De hecho, yo conocí, papá tenía una confección cuando estaba vivo, y él tenía una de sus costureras, una señora que vivía en La Vega, ¿okay? Y el marido de esta señora era vigilante de la planta de cementos La Vega, ¿okay? Y era un fumador empedernido y sufría de enfisema, ¿no? El pobre, imagínense ustedes, fumaba
y además trabajaba en la planta de cemento, ¿no? O sea, que tenía todos los numeritos comprados para ganarse la lotería, ¿no? Y de hecho murió de eso, pues murió del enfisema, pues. O sea, se le dañaron los pulmones por completo, ¿no? ¿Okay? Entonces, lo que se puede exportar es clínker. ¿Okay? Eso es lo que se puede exportar, ¿okay? Porque eso no fragua, ¿okay? Eso no es hidrofílico, ¿okay? De hecho, el cemento no es más que 95% de clínker y 5% de yeso, ¿no? Ese 5% de yeso es lo que permite que el cemento frague, ¿no? ¿Okay? Y esa es la razón por la cual cuando se mezcla con yeso y se ensaca, ¿okay? O sea, se pone en sacos, ¿okay? Entonces el, la fábrica normalmente le pone una fecha de vencimiento, ¿no? Esa fecha de vencimiento corresponde a la vida media del cemento, ¿okay? O sea, ojo que vida media no significa que de verdad se acabó ese día, ¿no? ¿Okay? Si ustedes colocan ese cemento en piso, ¿okay? Probablemente la vida útil es menor que lo que dice que lo que dice la fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, normalmente por eso es que se coloca un poquito más elevado que el piso, se ponen unas estacas y se monta encima el cemento, ¿okay? Pero eso no se puede exportar, ¿okay? Eso es para usarse. Entonces, lo que se exporta es el clínker y luego en el puerto de origen, bueno, el puerto de destino, perdón, ¿okay? Se mezcla el clínker con yeso y se vende el cemento ya fabricado, ¿no? Ya elaborado, pues, ¿okay? Así es como se hace, ¿no? Entonces, bueno, en Venezuela nosotros teníamos ventaja en la producción de eso. Es más, ningún país del Caribe produce cemento más barato o producía cemento más barato que el venezolano, ¿okay? Y hay un caso, ¿okay? Fíjense, cuando la economía se puso complicada en este país, ¿okay? Que fue en los 70, ¿okay? O sea que a finales de los 70, el último año de Pérez I, intentó hacer algunos ajustes fiscales, ¿okay? Y el gobierno de Luis Herrera trató, ¿okay? De seguir con esos ajustes fiscales, sin embargo fueron inútiles todos los esfuerzos que hicieron. Ellos, una de las cosas que hicieron fue tumbar la producción de, del, del sector de construcción, ¿okay? De hecho, esa es la época en la cual comienza a decaer el sector de construcción y a decaer el crédito hipotecario, ¿okay? Y bueno, efectivamente eso produjo exceso de oferta de cemento, ¿no? ¿Okay? Y bueno, obviamente las plantas no están administradas por estúpidos, ¿okay? Las plantas dejaban que el clínker se acumulara, no fabricaban cemento para acumular, sino que fabricaban clínker para acumular. Y bueno, cuando el almacenamiento de clínker llegó a los extremos, entonces comenzó la exportación de cemento, ¿okay? O sea, se empezó a exportar clínker, ¿okay? Eh, este, y bueno, y como comenté, como el costo de producción era muy bajo, ¿okay? Entonces se podía exportar con bastante ventaja. Y ahí ocurrió una cosa bien curiosa, ¿no? O sea, la exportación venezolana llegó hasta Florida, ¿no? ¿Okay? Que esa es esa es una de las cosas que normalmente los países latinoamericanos se quejan y dicen que Estados Unidos es un mercado al cual no se puede acceder, ¿no? ¿Okay? Eso no es totalmente cierto, ¿no? O sea, nosotros empezamos a exportar clinker y llegamos hasta la Florida. ¿Okay? De hecho, hay una cosa también, ¿no? Que el clinker no se puede mover mucho, ¿okay? O sea, se puede mover dentro de territorios muy cercanos, ¿no? Por ejemplo, nosotros llegamos a exportar clinker a Cabo Verde, ¿okay? Pero eso es lo más lejos que se ha llegado, ¿okay? El, el, el Caribe es la zona, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y como comenté, ninguno tenía el costo de producción venezolano y eso nos da una ventaja impresionante, ¿no? Por supuesto, la gente en la Florida prendió las luces de alarma, ¿no? ¿Okay? Porque nosotros estábamos exportando mucho y había una cosa
muy particular, ¿no? El precio del cemento en Venezuela era muy alto, ¿ok? Entonces, una cosa que se llamaba la Asociación de Productores de Cemento de la Florida puso una demanda en la Oficina de Comercio norteamericana, ¿ok? Acusándonos de dumping, ¿ok? Porque el costo, según ellos, nosotros probablemente estábamos vendiendo por debajo de costo, ¿ok? Porque el precio del cemento era muy alto en Venezuela, ¿ok? Es más, de hecho, el precio del cemento eran $39 la tonelada métrica, ¿ok? Ese era el precio del cemento interno, ¿no? Y resulta que el clinker se vendía a $9 la tonelada métrica, ¿ok? O sea que se vendía a más o menos un 25% del, del precio del cemento, ¿no? Y suena extraño porque si el cemento no es más que 10% más de yeso y una bolsa, ¿ok? Entonces, un sobreprecio de 75% es curioso, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, efectivamente, la Oficina de Comercio preventivamente decretó el embargo de la exportación venezolana y Venezuela se vio impedida de exportar a Florida, ¿no? Y como quien exportaba fundamentalmente era Vencemos, y en esa época Vencemos le pertenecía a el Grupo Mendoza, entonces el Grupo Mendoza solicitó a la Oficina de Comercio norteamericana una auditoría de costos, ¿okay? El resultado de la auditoría de costos fue el siguiente, ¿okay? Que el costo de producción del cemento es muy bajo, ¿okay? Y que se exportaba con ganancia, ¿okay? Por lo cual no había dumping. Pero el mercado venezolano era de tal característica, ¿okay? Que permitía que el precio del cemento fuese 4 veces el precio del clinker, ¿okay? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que eso era un mercado oligopólico, ¿okay? Técnicamente un cartel, ¿okay? En el cual el cemento se vendía a $39 la tonelada cuando el costo de producción de la materia prima principal, que corresponde al 90% del total de la, ¿cómo se llama? Del total del producto final, representaba apenas $9 por tonelada métrica. Entonces, bueno, obviamente ocurrieron dos cosas, ¿no? Primera, se acabó el embargo de, de exportación y nosotros pudimos seguir exportando a Florida, ¿okay? Florida no fue nunca el mercado más atractivo para el cemento venezolano, pero pudimos seguir exportando a Florida, ¿okay? Y, y bueno, y Venezuela tenía un precio excesivamente alto para el cemento, ¿okay? ¿Por qué era esto, no? Bueno, eso, eso tenía dos explicaciones, ¿no? Miren, cuando se crea Vencemos, ¿okay? eh, este, es el gobierno de Isaías Medina Angarita, ¿no? ¿Okay? Y en el gobierno de Isaías Medina Angarita, ¿okay? El arancel tenía, y bueno, y sigue teniendo, ¿okay? Dos notas, ¿no? ¿Okay? Nota 1 son productos de prohibida exportación, ¿no? Y ahí están metidos eh, armamentos, drogas, ¿okay? Pornografía, ¿okay? Un montón de cosas que sí se consiguen, pero que está prohibido exportar, que está prohibido importar, ¿okay? Y nota 2, ¿okay? Son productos que requieren permiso especial de la Presidencia de la República para importarse. Y uno de los productos que está metido en esa lista es el clinker, ¿okay? O sea, aquí nadie puede importar clinker si no es bajo permiso del presidente de la República, ¿okay? Entonces, esa protección, ¿okay? Permitía que el precio del cemento fuese 4 veces el costo, ¿okay? Lo cual suena a un absurdo impresionante, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y habla un poco de cómo es la característica venezolana, ¿no? ¿Okay? Ese, costos de producción relativamente bajos, márgenes muy grandes, ¿okay?
y miren, yo les pongo ahí una grafiquita para que vean otra vez el gobierno del general Juan Vicente Gómez. ¿Okay? Miren esta gráfica, es sensacional, ¿no? Miren el saldo de la balanza comercial. ¿Okay? Eh, el, el, el petróleo entra a la economía venezolana alrededor de 1912, ¿okay? Pero explota definitivamente entre 26 y 27. Miren el saldo de la balanza comercial, cómo se dispara. ¿Okay? Este, eh, y, y fíjense las otras dos cuentas que están aquí, ¿no? Primero, el general Juan Vicente Gómez, desde el año 1908, que es cuando él definitivamente toma el control del, del gobierno venezolano, cuando él tumba a su compadre Castro, ¿okay? Comienza un plan sistemático de pago de la deuda externa venezolana, ¿no? La deuda se cancela en el año de 1930, ¿okay? Se cancela totalmente, tanto la deuda interna como la deuda externa, ¿no? Entonces aquí en color rojo van a ver los pagos recurrentes de la deuda externa. ¿Okay? Si esto fuese el saldo, nosotros veríamos cómo la deuda hace una caída hasta este punto. ¿Okay? Y aquí en color verde está el oro en, en ¿cómo se llama? En la tesorería de los bancos libres, ¿no? Los bancos libres son los bancos que funcionan sin Banco Central. ¿Okay? El Banco Central nace en 1940. ¿Okay? Antes de eso nosotros tuvimos un sistema de banca libre, que nosotros vamos a ver un poquito de eso en las clases. ¿Okay? Aquí tienen en color verde el oro que se estaba acumulando en, en las reservas de esos bancos, ¿no? ¿Okay? Esas dos características, ¿okay? O sea, la acumulación de oro, ¿okay? Y el pago definitivo de la deuda externa, permitían que Venezuela funcionase sin Banco Central, ¿okay? Y hubiese funcionado sin Banco Central hasta el día de hoy, ¿okay? Porque, porque por supuesto las reservas estaban, como comento, en manos de los bancos privados emisores de billetes, ¿okay? Y además de eso, no había deuda externa, ¿okay? O sea, no había necesidad de tener un banco central en lo más absoluto. ¿Okay? Sin embargo, bueno, se fundó el Banco Central en 1940, que es el año siguiente a esta gráfica, ¿no? ¿Okay? Y una de las razones por las cuales se funda es para tratar de centralizar estas reservas de oro que están aquí. ¿Okay? Para centralizar y nacionalizar estas reservas de oro que habían acumulado los bancos en el interín, ¿no? Esa acumulación de oro es producto, por supuesto, del, del, del superávit impresionante de balanza de pagos que tenía Venezuela, ¿no? Miren, si ustedes buscan artículos de Adriani, ¿okay? Y artículos de Uslar en esta época, ¿okay? Ambos hablan de un déficit de balanza de pagos, ¿okay? De balanza comercial. ¿Okay? Y miren el monstruo de superávit, ¿no? ¿Por qué hablan de un déficit de balanza comercial? ¿Okay? Porque ellos no consideran al petróleo exportación. ¿Okay? Ellos consideran al petróleo una importación de capital. ¿Okay? Entonces, por esa razón, ellos no veían el saldo de la balanza comercial como lo vemos o como lo deberíamos ver nosotros, sino como, como todo este valor menos la exportación petrolera, porque la exportación petrolera para ellos era considerada como una entrada de capital, ¿okay? En lugar de una exportación, ¿no? ¿Okay? Suena absurdo, pero así era como lo veían, ¿no? ¿Okay? ¿Okay? Bueno, ok. Vamos a cerrar un poco la parte monetaria y dejamos el resto para la clase que sigue, el martes que viene. Okay. Este, el, el otro equilibrio es el equilibrio del sector monetario, ¿no? Que está determinado por la identidad de ahorro e inversión, ¿no? ¿Okay? Que yo pongo aquí que
así como nosotros vimos que en el caso de la, ¿cómo se llama?, de la política fiscal había un resultado, ¿ok? En el caso también de la política cambiaria, de la política del sector externo había un resultado, ¿ok? Yo me pregunto cuál es el resultado de esto, ¿no? ¿Ok? Este, si vamos a los libros de macro, dicen que es también el saldo de la balanza de pagos, pero las dos cosas no pueden ser lo mismo, ¿verdad? ¿Okay? Creo que no pueden ser lo mismo. ¿Okay? Entonces, yo siempre pongo en duda esto, ¿no? Yo siempre me pregunto a mí mismo, porque yo estudié economía en el siglo XX, ¿okay? O sea que yo me gradué en el siglo pasado. Yo todavía no he averiguado qué es lo que da esto, ¿no? Es más, yo creo que esto siempre está en equilibrio. ¿Okay? Creo que esta identidad es obvia. Ok, y aquí voy a decir que la política monetaria es nefasta. ¿Okay? Y normalmente se basa en la ecuación de cambios, ¿okay?, que dice que el dinero por su velocidad es igual a los precios por las cantidades, ¿no? ¿Okay? Obviamente estamos haciendo, estamos haciendo caso omiso de las sumatorias, ¿no? De la sumatoria de la cantidad de dinero por su velocidad debería ser igual a la sumatoria de los precios por las cantidades, ¿no? Y bueno, eso significa que esto es la oferta de dinero, ¿okay? Esta es la velocidad de circulación, que es el inverso de la demanda de dinero, ¿okay? Esto es el nivel general de precios y estas son las cantidades de bienes y servicios que se transan en el mercado. Ojo que aquí comienzan los líos, ¿no? ¿Okay? Normalmente en los libros de macro les dicen a ustedes que esto es el PIB real, ¿okay? La Q es el PIB real, pero no, ¿ok? Resulta que esta es la totalidad de bienes y servicios que se transan en el mercado, ¿no? Entonces, eso significa, ¿ok?, PIB más consumo intermedio, ¿ok? O sea que esto no es PIB real, ¿ok? Ya estamos metiendo la pata, ¿no? ¿Okay? Y aquí hay una cosa bien curiosa, ¿no? Fíjense, si esto es oferta y esto es el inverso de la demanda, si usted multiplica la oferta por el inverso de la demanda, ¿okay?, y ambas cantidades son iguales porque estamos en equilibrio, si usted multiplica algo por su inverso, ¿qué da? Nadie contesta. Si usted multiplica algo por su inverso, ¿qué da? Bueno, profe, todos respondieron también por el chat. Ah, ok. Lo que pasa es que yo no estoy viendo el chat. Ok. Da 1, ¿verdad? Ok. Entonces, 1 es igual a la sumatoria de los precios por las cantidades. ¿Qué me dicen? 1 es igual a la sumatoria de los precios por las cantidades. Creo que no, ¿verdad? Creo que eso no da. ¿Okay? Entonces, aquí hay un problema serio, ¿no? El problema serio es que esta ecuación está mal especificada matemáticamente. ¿Ok? Y ojo, ¿ok? De Keynes para acá, todo se basa en esto. ¿Ok? Y esta es la ecuación que se origina en Cambridge y que sigue con Fisher, ¿no? ¿Ok? Es más, es una mezcla de ambas, ¿no? En realidad la ecuación de Cambridge es M es igual a K por P por Q. ¿Okay? Y la ecuación de Fisher es M1 por B1 más M2 por B2 es igual a P por Q. ¿Okay? O sea que esto es una mezcla así de las dos cosas, ¿no? De Cambridge y Fisher. ¿Okay? Pero esto está pésimamente especificado matemáticamente. ¿Ok? Y en eso basamos la política monetaria. ¿Ok? Ok, fíjense, ¿cuál es la conclusión generalmente aceptada? ¿No? Que si el Banco Central quiere apoyar una política de crecimiento, debería aplicar una política monetaria expansiva. ¿Okay? Y que si el banco quiere disminuir la tasa de crecimiento porque quiere disminuir el nivel de precios, ¿okay?, entonces aplica una política monetaria contractiva. ¿Okay? Eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? ¿Okay? Pero
yo la clase la voy a parar aquí. ¿Ok? Y seguimos la semana que viene, seguimos el martes. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, si tienen dudas, ¿ok? Pues este es el momento para canalizarla